Dramatic audio has come to light of Iranian naval vessels closing in on a British flag. You obey, you will be safe. If you obey, you will be safe. Alter your course. Newly released video showing masked Iranian commandos rappelling onto the British flagship. David Martin is the only network correspondent traveling with the top U.S. general in the Middle East. La noticia dio la vuelta al mundo. La noticia dio la vuelta con alarma global. Expertos alertan incluso que el Reino Unido podría ser arrastrado a una guerra con Irán por culpa de Estados Unidos. Irán ha capturado un barco petrolero con bandera británica. En Londres prácticamente no saben cómo contestar. Y en Washington se frotan las manos cada vez que ven todo esto. Y nosotros cada vez más estamos más cerca de la guerra, aunque nadie la quiere. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la trampa de Estados Unidos, las torpezas del Reino Unido y las respuestas de Irán. Una ecuación que nos podría llevar a la lluvia de fuego. Comenzamos. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica anunció que había incautado el petrolero de bandera británica Stena Impero. La causa, dijeron, ignorar las normas marítimas internacionales al atravesar el estrecho de Hormuz. If you obey, you will be safe. Alter your course to 360 degrees immediately. Over. You are ordered change your course to 360. 360 degrees immediately. If you obey, you will be safe. Over. مطلع شدیم که یک فروند تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنیم و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد و اقدام به تغییر مسیرش کرد. این به هیچ عنوان بحث تلافی نیست، بلکه یک اقدام حقوقی درست و بجا از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده. Según los guardianes, el buque de guerra británico HMS Monrose escoltaba al petrolero cuando fue detenido. Your requests that you are transmitting to the Stena hinder and impede her passage. You must not impair, impede, obstruct or hamper the passage of the MV Stena Imperio. Please confirm that you are not intending to violate international law by unlawfully attempting to board the MV Stena. This is a Separ Navy patrol boat. No challenge is intended. No challenge is intended. I want to inspect the ship for security reason. Over. Por su parte, el Reino Unido asegura que su buque de guerra estaba lejos, a una hora del petrolero, cuando Irán hizo la detención. This is completely unacceptable. Freedom of navigation must be maintained. We are having an emergency meeting of the government's Cobra Committee in a few minutes' time. We will respond in a way that is considered but robust, and we are absolutely clear that if this situation is not resolved quickly, there will be serious consequences. Let's see what happens, but I know that it's not American ship, it's UK. I guess it could be one, could be two. It only goes to show what I'm saying about Iran. Trouble, nothing but trouble. And remember this, the agreement, the ridiculous agreement made by President Obama expires in a very short period of time. It was a short-term agreement. When you're dealing in countries, you have to deal in 50 years and 100 years. You don't deal in the short term. Condenamos la incautación de 2 barcos comerciales en el estrecho de Hormuz. Esto representa un claro desafío a la libertad internacional de navegación. Instamos a Irán a liberar inmediatamente los barcos y su tripulación. El gabinete británico convocó de emergencia la reunión llamada Cobra, que se implementa en los casos de tensión máxima. Esta es la tercera vez en los últimos días.
Se discute la respuesta que se le dará a Irán. Dentro de 2 días, la actual primera ministra británica entregará el cargo al próximo premier. Todo indica que será el pro-Trump, Boris Johnson, conocido por su mano dura. Eso que vio usted ahí en pantalla no es una piñata ni un muñeco, era Boris Johnson colgado. Era el mismo ahí con sus banderitas. Bueno, muchas gracias a usted por estar siempre con nosotros. Muchas gracias también pues al equipo de Detrás de la Razón que hace posible este programa, a todos los investigadores y diseñadores gráficos, artistas verdaderos. Gracias allá al equipo de Madrid, allá en España, y nuevamente gracias siempre a todos los que suben este programa para protegernos de la censura de YouTube y de Google. Gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Francisco Fernández Cruz Sequera, de verdad que siempre me emociono, Francisco, por presentarte, porque es un placer que estés aquí, siempre con tu claridad, siempre con tu sabiduría, explicándonos el acontecer del mundo. Escritor, abogado, analista político y muchas cosas más, porque él es analista de lo que está pasando. Daniel Lobato, también me da mucho gusto que estés aquí, periodista en Madrid, siempre nos explicas perfectamente los asuntos de Oriente Medio. Daniel, empiezo contigo. Vamos primero a una pregunta rápida, que es la más urgente porque se trata de vidas humanas. Solo contéstame esto y después ya entramos a los detalles. Prácticamente te pregunto todos los días de las últimas 4 semanas, algo está pasando, algo pasa. Si hacemos una gráfica, la tensión en vez de bajar sigue subiendo más y más. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia el diálogo, hacia la negociación o sí vamos rumbo a la guerra? Por favor. Respuesta rápida. Muchas gracias, por cierto, Roberto y a todo el equipo por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo. Respuesta rápida. A veces, cuanta más presión parece que acumula una olla, la válvula por la que escapa la presión de esa olla puede estar delante de nuestras narices y no la estemos sabiendo diagnosticar. Ahí lo dejo y luego lo desarrollo. Muy bien. Francisco, un placer. Igual, la misma pregunta, vemos estadísticamente lo que está pasando y si hacemos en la mente una gráfica, pues la tensión sigue subiendo. Francisco, ¿hacia dónde vamos? Respuesta rápida. Lo primero, de lo que más me enorgullezco es de ser amigo tuyo, que es de las cosas que has dicho sobre mí, es la única que no has mencionado y es la única importante. Quería saludar a Daniel y también a la audiencia y al equipo de Detrás de la Razón. Gracias. A mí me gustaría, evidentemente la tensión sube, pero la tensión sube ¿entre quién? Sube entre unos que quieren la guerra pero la temen y otros que no quieren la guerra pero no la temen. Me gustaría, desde el punto de vista legal, para que entienda la audiencia que no estamos haciendo propaganda, sino que estamos siendo sencillamente justos y realistas, y exponerles un poco la situación esta que se ha creado en esta crisis entre el Reino Unido e Irán. El Grace 1, el barco que de forma ilegal capturan los británicos con sus fuerzas coloniales de Gibraltar, lo hacen en aguas que son aguas territoriales españolas. Es decir, por mucho que pretendan ellos apropiarse de esas aguas, según el Tratado de Utrecht, el Reino Unido solo tiene como aguas propias las interiores del puerto. Todo lo que hacen fuera lo hacen en aguas españolas, de soberanía española, y por lo tanto es un acto de piratería. A partir de ahí, a partir de la falta de respeto por la legalidad internacional, incumplen también algo como es la normativa europea que embarga a Siria en cuanto al suministro de determinados venta y suministro de crudo a este país, a Siria. Bien, en este caso el crudo que le suministra Irán a Siria de forma legal no es objeto de ese embargo. Por lo tanto, no había razón alguna para que ninguna armada europea interceptara el petrolero iraní. Dicho esto, además, ese barco, el calado del barco no permite el acceso a los puertos iraníes y ese no era su destino. Por lo tanto, evidentemente, es un acto más de agresión por parte del Reino Unido a instancias del señor Bolton, que desde su equipo B, con el que ha reeditado de tan triste memoria de hace 40 años en su Consejo de Seguridad Nacional, trata de forzar la entrada en una gran guerra, en esta guerra del siglo XXI a Estados Unidos, ya que no ha podido manejar a Trump, que de momento parece que Pompeo le pesa más. Por lo tanto, esa es la situación. Lógicamente, Irán
toma represalias capturando a unos buques que pasan por las mismas circunstancias en el estrecho de Ormuz, que aunque eran aguas territoriales de Omán, está el principio de libre circulación por los estrechos que no puede impedirse con independencia de la territorialidad de las aguas. E Irán le devuelve la pelota. La diferencia es que Irán devuelve la pelota después de demostrar que no tiene miedo. Los de Ansarallah les han volado un oleoducto a los saudíes. Se ha cerrado el plazo de 60 días que concedió la Unión Europea y enriquece el uranio. Y ahora le devuelve la pelota en esta ocasión con el tema de los petroleros. Por lo tanto, la dialéctica está establecida entre, insisto, Estados Unidos, que quiere la guerra pero la teme porque sabe a lo que se arriesga, e Irán, que no quiere la guerra pero no la teme. Y es más, si uno va verificando en los últimos 2 meses todos los acontecimientos, verán, pueden examinar cualquiera en cualquier prensa, en cualquier medio de comunicación, que Irán cumple punto por punto todo lo que dice sin arredrarse, sin temer y sin atemorizarse, a pesar de las sanciones y a pesar de la propaganda norteamericana que dice que le ha derribado un dron, pero no lo enseña. Bien. Daniel, ¿estás de acuerdo con Francisco? Porque las autoridades iraníes decían que no era un ojo por ojo, sino que pues simplemente incumplió la ley este barco con bandera británica. Y también, ahora sí, entremos al análisis de fondo. Reino Unido detiene barco con petrolero iraní en Gibraltar, como lo explica Francisco. Irán acusa a los británicos de una acción ilegal y pirata. Ahora Irán detiene un petrolero de bandera británica y el Reino Unido dice lo mismo. Dame tu análisis. Bueno, un saludo estar con Francisco también y por supuesto con todas las personas que nos ven. Correcto, el análisis es impecable, el de Francisco, el que acabamos de hacer. Pero nos perdemos en algo, o hay algo que se nos escapa. Aquí hay algo extraño. Mira, en España, cuando un conductor con un automóvil se mete en una autopista en sentido contrario, a toda velocidad, les llamamos de una forma kamikazes, suicidas, puede ser que vayan alcoholizados o puede ser que sea un simple desafío frente a la muerte, no tengan miedo a morir. La cuestión es que aquí hay algo extraño. Aquí hay un petrolero británico escoltado por un navío británico que se mete en una autopista por sentido contrario frente a las costas iraníes. Ese es el gran elemento que estamos digamos obviando, y además apaga el GPS. Entonces, es decir, está haciendo una provocación a la patrulla de policía de la autopista a que vayan a detenerle. Está provocando. ¿Y por qué razón el Reino Unido necesitaría provocar, buscar que Irán detuviese, arrestase ese vehículo, ese petrolero, arrestase a la tripulación, al conductor y le pidiese explicaciones de ese manejo, esa conducción peligrosa y temeraria que puede causar accidente? Incluso se dice que colisionó con un barco pesquero. Bien, aquí hay como bien ha dicho Francisco, el Reino Unido se mete en un problema el otro día. Se mete en un problema cuando secuestra en aguas que no son suyas, en aguas españolas, secuestra un petrolero iraní. Se mete en un grave problema por hacer de país subordinado de Estados Unidos. Y se mete en un grave problema porque además tiene muy difícil resolución. Porque si libera al petrolero, está dando por hecho que las sanciones a Siria e Irán pues no son ejecutables. Y por tanto, la otra alternativa es tenerse que quedar con su petrolero, con el petrolero iraní durante semanas o meses en custodia hasta que se resuelva el conflicto. Fíjate, incluso Pompeo, hace unos minutos, ha dicho con un tono un poco enfadado que el Reino Unido tiene la responsabilidad de proteger sus buques y navíos. Un poco enfadado. Es que está acusando Pompeo a Reino Unido de algo. Es decir, aquí si alguien dibujase esto, parecería que el Reino Unido le ha ofrecido a Irán una presa para poder hacer un intercambio de rehenes, de prisioneros, de petroleros y dar una solución más rápida al conflicto de los dos petroleros, sin tener que aparentar que Reino Unido se tiene que bajar de su orgullo de haber apresado al petrolero iraní o de las sanciones a Siria, etcétera, etcétera, sino simplemente por un intercambio.
Interesante tesis, Francisco. Esto le quitaría un poquito, creo yo, a lo que tú estás diciendo, Francisco, porque entonces este sería un plan con maña del Reino Unido. Irán habría caído en la trampa, detiene al petrolero y ahora ya entiendo bien lo que dice Daniel. Ahora ya el Reino Unido ya no, si libera el Grace One, pues ya no se vería tan débil, ¿no? Porque ya le liberan al otro y hacen un trueque. ¿Cómo la ves, Francisco? Yo no creo que sea incompatible lo que dice Daniel con lo que yo comentaba. Me parece muy bien traído, y si no nevero ventrovato, que decían los italianos, si no es cierto, está muy bien encontrado la tesis que plantea Daniel, y además no es perfectamente verosímil. No nos extrañe, no nos olvidemos que hablamos del Reino Unido, una nación que se distingue por siglos de piratería en su haber, pero en un momento de especial debilidad. En un momento en el que hoy, sin ir más lejos, han salido pidiendo la formación de una misión militar europea para lavarle los trapos sucios en el Golfo Pérsico al Reino Unido. Bueno, evidentemente no lo va a conseguir, es algo absurdo, pero es que en este momento no nos olvidemos que además en el Reino Unido están en una crisis de gobierno provocada por el famoso Brexit, en el que están pidiendo, por un lado, a ver quién es el que se queda de primer ministro, si es el showman Boris Johnson, será una perfecta réplica de Donald Trump. Y no nos olvidemos que Boris Johnson ha afianzado su fama precisamente en ser un férreo partidario del Brexit. ¿Con qué cara ahora va a venir a la Unión Europea pidiéndole negociar la salida de la Unión por parte del Reino Unido y al mismo tiempo la formación de una misión militar europea? Es una contradicción total para el Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido en este momento ha sido envenenado de alguna manera por Paul Johnson para favorecer los intereses norteamericanos en la región y al mismo tiempo tratar de preservar de alguna manera la relación especial que siempre ha tenido con Washington como ese Estado norteamericano de la Unión en Europa. Y en esa medida es en la medida en la que han actuado como obedientes chicos de los recados de los gringos. Claro, obviamente ahí entraría perfectamente la idea de Daniel de que quién sabe si en esa forma de proceder tan evidentemente torpe, un barco en el que además arriesgan poco, porque no nos olvidemos, navegaba bajo bandera de conveniencia liberiana, la tripulación formada por 20 y tantas personas, ninguna de ellas es británica, y tan solo el armador es británico y el buque es de propiedad británica, y por lo tanto el interés económico es británico, pero no arriesga vidas británicas. Un ruso, y por lo tanto la idea de Daniel está muy bien encontrada y muy bien explicada. Oye, ya que preguntaste de la coalición internacional europea que quieren imponer para cuidar el Golfo Pérsico, pues no es como un poco ridículo. Legalmente esto se vale, mandar tropas. Ya sé que no crees que se aceptaría o que no aceptarían, pero lejos de eso, legalmente la idea, ¿cómo la calificas, Francisco? Tenemos un precedente en la Operación Atalanta, en el que hay buques europeos patrullando de forma permanente la región del Cuerno de África en prevención de la piratería, pero no es el caso. No estamos hablando de una piratería tradicional clásica que secuestra un barco para pedir un rescate. Estamos hablando ciertamente por mucho que se nos diga que es que ha chocado con un barco pesquero, etcétera. Bueno, una hora antes se intentó también con otro barco también británico capturarlo, y no se hizo precisamente porque estaba muy próxima la fragata británica. Y lo que no se quiere por parte de Irán, una cosa es que no se tema la guerra y otra cosa es que se quiera provocar. Y evidentemente eso podía forzar un choque armado con una unidad naval de la Royal Navy, y no era cuestión de ello. Entonces, ciertamente podría haber una misión militar europea si hubiese un problema militar europeo. La retirada de la fragata Méndez Núñez, por ejemplo, una de las más modernas de la OTAN, de la Fuerza Aeronaval Conjunta de Estados Unidos, cuando fue hacia el Golfo Pérsico, es una prueba evidente de la poca voluntad que hay por parte de Europa de participar en otra de las guerritas que se inventan los americanos para mantener su hegemonía y la explotación sistemática que vienen ejerciendo sobre los pueblos de Oriente Medio, ¿no? Bien, voy con
Voy con Daniel. Francisco, pero ahí piénsale, porque la primera pregunta no me la contestaste, si íbamos más cerca del diálogo o más cerca de la guerra, y también quedaste, Daniel, de desarrollármela. Adelante con la réplica, porque veía que querías hacer una réplica, y también te pregunto hacia dónde vamos, porque ya en menos de 48 horas el Reino Unido ya no tendrá a Theresa May, y si tiene a Boris Johnson, pues está un poco loco, ¿no? Como Trump, quizás sí lance algo, no sé qué vaya a pasar, por favor. Claro, bueno, no es exactamente réplica, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Francisco, son aportar cosas complementarias, añadir también a lo que él ha dicho, es que además la posición de Reino Unido estos meses ha sido fluctuante, ha sido variable, por ejemplo, en la cuestión del acuerdo nuclear. Desde hace un año que se rompió unilateralmente Estados Unidos el acuerdo, no lo rompió, se fue, abandonó el acuerdo. Lo lógico hubiera sido, en una posición subordinada de Reino Unido, que Reino Unido hubiera seguido los pasos, digamos tradicionalmente. No lo hizo, aunque es verdad que mostró su apoyo a Estados Unidos en distintas declaraciones, pero luego nos sorprendió hace una semana en la reunión de ministros de la Unión Europea, de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El Reino Unido volvió a apostar por el mecanismo económico de pago, por el mantenimiento del acuerdo nuclear. Es decir, el Reino Unido está dando una serie de se encuentra una serie de fluctuaciones, como bien ha dicho Francisco, internas, producto del Brexit, producto de la crisis interna política en la que se mueve, en la que Estados Unidos en estos momentos lo que desea es tirar de Reino Unido hacia él, volverla a recuperar en ese Reino Unido subordinado en todas las decisiones, incluidas las bélicas, como antiguamente en Irak, pues ahora con Irán. Y no lo estaba consiguiendo, y de ahí la llamada a Reino Unido a que apresase el Grace 1 en Gibraltar, esa llamada imperiosa de de Bolton, ordenando a Reino Unido a apresar. Entonces ahí es verdad que actúan subordinadamente, pero a la vez se dan cuenta del problema político en que se meten. El Partido Laborista critica enormemente esa actuación subordinada del Partido Conservador. Por tanto, lo que está buscando el Reino Unido en estos momentos es una salida rápida al conflicto del petrolero, lo cual no quiere decir que eso lo distraiga o lo maneje fuera de la estrategia global de la política americana contra Irán. Eso es otra cosa diferente. Bien. De momento lo que quiere Reino Unido, yo creo, es salir del conflicto de los petroleros con este ofrecimiento de una cabeza en bandeja con el Stena Imperio, y a continuación ya se irá viendo qué ocurre con el conflicto con Irán, hasta qué punto el Reino Unido bascula de nuevo hacia Estados Unidos, la Unión Europea. Daniel, lo de la olla de presión, esa como que dijiste que después la desarrollabas, me gustó. ¿Cómo ves, Boris? Porque no es lo mismo lo que están planeando y planteando con Theresa May, que venga Boris y lo deshaga. Claro, pero la válvula de presión que yo decía era esto, era la entrega. A mí me parece, sinceramente, una entrega de una pieza. Como habéis descrito perfectamente, no hay ninguna tripulación británica. Es una entrega de una pieza que la vamos a meter por sentido contrario a toda velocidad, con el GPS apagado, para llamar la atención de la policía, de la patrulla de policía iraní del estrecho, para que venga a detenernos. Es una entrega en toda regla para solucionar con esa válvula de presión el conflicto con el petrolero Grace 1. Y luego ya será, a partir de que haya nuevo gobierno en el Reino Unido, las grandes políticas de Estado hacia dónde deben bascular, si hacia Estados Unidos o hacia la Unión Europea, en cuanto a la política con respecto a Irán, que tampoco son muy diferentes, por cierto, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea. Una es más agresiva burdamente y la otra es agresiva hipócrita y cínicamente, ¿no? Con la retórica de la diplomacia. Entonces, bueno, pero habrá que ver. Y eso yo creo que lo quieren dejar limpio para el nuevo gobierno. Gracias, Daniel. Daniel, 30 segundos, ya nos vamos. Francisco, para que remates. Que no estamos ni más cerca ni más lejos de una guerra que hace un mes. Quizás por eso se me ha saltado decirlo. Es decir, quiero, pero no puedo, que es lo que le pasa a los Estados Unidos, que quiero pegarle a estos de los iraníes y tal, pero que no me atrevo, porque sé que el precio es muy caro. Y esa es la realidad. No nos olvidemos, entre el 20 y el 30% del crudo pasa por el estrecho de Hormuz. Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz en un momentito. Y la hecatombe económica a nivel mundial sería,
dantesca. Por lo tanto, no, de momento, en tanto en cuanto no entre un elemento nuevo en juego que pueda decantar la balanza en alguna dirección, las espadas están en alto y la solución está todavía por llegar. Gracias Francisco, un gran abrazo, gracias Daniel, gracias como siempre, brillantes, gracias, muchas gracias Francisco. La tensión no cede y las versiones pues saltan a borbotones. Así. Donald Trump asegura que derribaron un dron de Irán. Irán contesta y ofrece videos de que no. El Golfo Pérsico se ha convertido en el gran tablero de ajedrez, juegan todas las potencias ahí, los barcos de guerra se mueven, en el Pentágono toman decisiones de enviar más militares y también en Irán se alistan para lo peor. ¿Qué estamos viendo? Mañana aquí en Detrás de la Razón, ¿dónde está el dron? Buenas noches.